Me encuentro en un castillo, en un palacio, que fue el Palacio de Herodes. Bueno, pues hoy estamos celebrando el último domingo del año litúrgico, que es la fiesta de Cristo Rey, y el Evangelio nos trae al lugar donde Jesús fue juzgado por Poncio Pilato, que probablemente fue aquí. Entonces les quiero mostrar este castillo y ahora les voy a explicar un poco el por qué he querido venir a este lugar precisamente. De hecho, hay dos lugares posibles que se especula que hayan sido el escenario donde fue el juicio de Poncio Pilato. El tradicional, que es donde les he llevado en algunas otras ocasiones, donde inicia el Vía Crucis, que es la Fortaleza Antonia o el Monasterio de la Flagelación. Y ese lugar se encuentra al lado de la explanada del Templo de Jerusalén. En cambio, aquí estamos al otro extremo, en el oeste de la ciudad, donde estaba el Palacio de Herodes, en este mismo lugar. En realidad, las piedras, las paredes que vemos ahora mismo no corresponden a las de la época de Jesús o cuando estuvo aquí Herodes o Poncio Pilato. En realidad, esto que vemos ahora es ya del siglo XIV, construido por los musulmanes. Primero fue ocupado un tiempo por los cruzados, luego los musulmanes lo conquistaron, reconstruyeron y finalmente ya el palacio, como lo vemos ahora, fue ya de los otomanos. Soleimán el Magnífico fue el que levantó prácticamente este castillo y entonces hasta el día de hoy pues se conserva la estructura ya del siglo XVI propiamente, algunos elementos del siglo XIV, pero les voy a mostrar un poco de los fundamentos que todavía pues ya con excavaciones se han encontrado aquí abajo y que corresponden, ese sí, a la época de Jesús. Y aquí había dos palacios, uno de un lado que era propiamente del rey Herodes y al otro lado de allá estaba otro palacio para el procurador o gobernador romano, que en el tiempo de Jesús era Poncio Pilato. Entonces, Poncio Pilato no vivía en Jerusalén, Poncio Pilato vivía en Cesarea Marítima, en la costa, una ciudad prácticamente romana, que ya hemos estado allí hace unos meses, y él vivía allá, pero para ciertos momentos del año se trasladaba a Jerusalén y venía a este palacio. Entonces es muy probable que haya sido aquí la escena del juicio de Jesús, por varios motivos. Primero, pues porque era la residencia más probable de Pilato, pero también porque se nos dice en el Evangelio que Pilato mandó a Jesús con Herodes y luego se lo devolvieron. Entonces, todo eso, pues por las distancias, pareciera más fácil que fuera precisamente aquí, que estaban al lado, que eran vecinos, Pilato y Herodes. Entonces, este es el motivo por el cual se cree que este lugar, como era en aquel tiempo, haya sido el escenario original de este evangelio, de este momento de la pasión del Señor, del juicio ante Poncio Pilato. Trajeron a Jesús muy de mañana para ser juzgado por Poncio Pilato. Ya había sido condenado a muerte por las autoridades judías, sin embargo ellos no podían ejecutarlo, necesitaban una condena oficializada o aprobada por los romanos. Entonces lo traen aquí al gobernador romano Poncio Pilato para que él lo condene. Pero dice el Evangelio que no entraron al palacio, no entraron al área de los romanos, sino que se quedaron afuera los judíos porque esa noche comían la Pascua y para ellos ese era un lugar impuro, un lugar de paganos. Entonces ya de suyo era una ofensa el decirle al gobernador, sal fuera porque nosotros a tu casa no vamos a entrar porque eres impuro, ¿no? Ya empezaron mal, digamos. Pero Pilato pues sale para encontrarlos y ve que le traen a este hombre del cual él seguramente había escuchado algo, pero ellos no se atreven a entrar, sino que se lo entregan para que lo condene. Y él quiere entender qué ha hecho, por qué me lo traen, de qué lo acusan.
¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, una vez que está todo ese griterío y no entiende nada Pilato, entonces toma a Jesús y lo mete al palacio, lo mete a la zona interior, quizá un patio interior, le llama el Evangelio el pretorio. Y entonces es donde comienza este Evangelio, este fragmento que leemos este domingo de Cristo Rey en el ciclo B. Estamos escuchando el relato según San Juan. San Juan es el que más detalladamente nos cuenta el proceso de Jesús ante Poncio Pilato. De una manera muy larga, muy detallada, muy interesante, nos va narrando cada uno de esos momentos y nos pone como 7 escenas, 7 momentos del juicio de Poncio Pilato. El primero es la llegada de los judíos que hacen salir a Pilato, lo que acabo de narrar. Pilato, que escucha todo ese griterío de acusaciones y entonces quiere entrevistar al acusado y lo introduce al palacio. Entonces la segunda escena es la que vamos a escuchar este domingo, ese primer diálogo de Pilato con Jesús acerca de quién es él y por qué lo acusan. Va a tratar de entender un poco cuál es la situación. Esa es la segunda escena dentro del palacio. La tercera será cuando los saque de nuevo a decir que él no ha encontrado culpa y les ofrece soltar a Jesús o a Barrabás, si escogen a Barrabás. Esa sería la tercera escena. La cuarta escena es otra vez dentro, cuando lo manda flagelar, siendo inocente, pero lo manda flagelar para contentar a los judíos. La quinta escena sería otra vez fuera, cuando les muestra a Jesús ya flagelado, lo que llamamos el ecce homo, es decir, lo muestra ya totalmente flagelado, coronado de espinas, y les dice, he aquí al hombre, eso significa ecce homo en latín. Les muestra, aquí lo tenéis, y ellos insisten en crucificarlo. Esa es la quinta escena. La sexta escena, vuelve a entrar Pilato al palacio para volver a hablar con Jesús y convencerlo, que haga algo, que se defienda, que está pasando, que le hable, insistir. Y ya la séptima escena vuelve a salir Pilato y ante la obstinación, insistencia y también ante la amenaza de los judíos que le dicen, si tú no lo condenas, eres enemigo del César. Entonces él se ve demasiado presionado y finalmente Pilato cede, se lava las manos y condena a Jesús. No nos narra el encuentro con Herodes, porque eso está en otro de los evangelios, en uno de los sinópticos, pero sí que nos narra con mucho detalle todo este ir y venir de Pilato con Jesús. Y esto es interesante porque si nos damos cuenta, las escenas son escalonadamente, intercaladamente, escenas exteriores e interiores. Afuera, con los judíos, hay un griterío, siempre se insiste que gritaban en contra de Jesús, en contra de la sentencia, en contra de todo lo que decía Pilato, había un griterío. Y dentro, de algún modo, Pilato entra para tener un poco de calma y poder reflexionar, y es donde él tiene estos diálogos con Jesús. Y si nos damos cuenta, cuando Pilato está fuera, en medio de ese ruido y de ese griterío, él de algún modo tiene un montón de miedos, confusión, hay mucho caos. Pilato no sabe qué hacer. Mientras que cuando él entra al palacio, encuentra silencio y se encuentra con Jesús y de algún modo encuentra claridad y siempre termina decidiendo, viendo con claridad que es inocente y decidiendo lo correcto, pero no definitivamente, y ese es el problema. Vuelve a salir y vuelve al ruido y vuelve a dudar y vuelve a la confusión. De algún modo es una metáfora muy clara de lo que ocurre también en el ser humano cuando nosotros juzgamos sobre nuestra propia vida, sobre nuestros acontecimientos. De algún modo estamos volcados hacia afuera al ruido y tomamos malas decisiones. Cuando entramos, cuando nos vamos a nuestro interior y sobre todo nos escuchamos a nosotros mismos y escuchamos la voz de nuestra conciencia y la voz de Dios y tenemos ese diálogo con el Señor, entonces empezamos a ver claro. El problema es cuál de los dos va a vencer. Si ese diálogo interior que nos confronta con la verdad o esa
ese caos exterior, ese ruido que nos insiste en tomar las decisiones incorrectas, que nos invita al pecado, que nos lleva a la confusión. Muchas veces vence esa segunda parte y eso es lo que venció al final. Sabemos que al final cedió Poncio Pilato y se lavó las manos en signo de justificarse, ¿no? Lavarse la conciencia, ¿no? El justificar su proceder incorrecto e indigno. Una brevísima invitación para todos ustedes. En primer lugar, 1 de cada 2 que ven los videos de este canal no están suscritos. Yo te invito a que también tú te suscribas al canal si no lo has hecho. También quiero decirte que solamente 3 personas de cada 10 que ven estos videos le dan al botón de me gusta y eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Así que te invito a que seamos más de 3, es decir, ojalá que todos los que vemos los videos, o al menos la mitad de los que vemos los videos, le demos al botón me gusta. Pero vamos a centrarnos ahora en el diálogo que tiene Pilato con Jesús en la primera ocasión, la primera oportunidad que habla con él, es decir, la segunda escena de las 7 que nos presenta San Juan. Entran al pretorio, así le llama San Juan a este lugar, y conversa con Jesús. Y lo primero que le pregunta es, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato quiere entender cuál es el problema, por qué dicen que es tan malo, tan peligroso este hombre. Quiere entender cuál es la acusación. Y le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús responde con otra pregunta. Le dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Qué significa esta pregunta de Jesús? Le está realmente diciendo, ¿te interesa saber desde el punto de vista judío lo que dicen ellos de mí? ¿O tú me lo preguntas como romano? ¿Por qué? Porque es muy diferente. Para los judíos lo más importante es la religión, para los romanos lo más importante es la política. Entonces, quiere entender bien Jesús qué tipo de pregunta estás haciendo, porque rey de los judíos, para los judíos significa el Mesías. Mesías significa ungido, el ungido de Dios. Ellos están esperando, los judíos, al elegido, ungido, consagrado por Dios, y se trata, por tanto, de una figura eminentemente religiosa, enviada por Dios para un tipo de salvación del pueblo judío, pero entendido desde un punto de vista muy mundano. Pero bueno, es una visión religiosa y se trata de una figura religiosa, unas promesas bíblicas que se cumplen en ese personaje que es un rey. El Mesías es un rey, el hijo de David, el sucesor del rey David, que están esperando. Entonces, todo eso es una problemática al estilo judío, una problemática religiosa. En cambio, para los romanos, rey de los judíos significa un sedicioso político, un hombre que quiere arrebatar el poder a Roma, un hombre que viene con fines políticos, con intereses de gobernar. ¿Quién de los dos tenía razón, los judíos o los romanos? Ninguno. Entonces, Jesús obviamente no está de acuerdo con ninguno de los dos puntos de vista, pero quiere entender muy bien cuál es el planteamiento, qué es lo que le interesa a Pilato. Y entonces Pilato va a responder. ¿Acaso soy yo judío? Es decir, ¿por qué crees que me va a interesar a mí el asunto religioso? De hecho, él les había dicho a los judíos antes de entrar al pretorio, les había dicho, yo de estas cosas no entiendo nada, llévenselo y júzguenlo ustedes según sus leyes. A mí no me interesa todo este asunto religioso. Entonces, Pilato le interesa el tema político y se lo aclara a Jesús. Yo no soy judío. Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis soldados, mis guardias ya me hubieran defendido y hubieran impedido que me capturen, pero mi reino no es de aquí. Pilato obviamente no es capaz de entender esta respuesta, mi reino no es de este mundo. Para él no existe un poder fuera del poder militar, político, económico, es decir, el poder de la fuerza, el poder tener la autoridad gracias a
la potencia militar y a la potencia de la coerción. Pero Jesús, en cambio, tiene un poder mucho más grande, mucho más fuerte. Algo semejante a esto ocurrió cuando un representante del Papa fue a hablar a Stalin. Stalin respondió de manera muy prepotente: ¿y cuántas tropas tiene el Papa? Es decir, una manera de decirle: ¿cómo me van a obligar a hacer eso? Porque yo sí soy poderoso, pero ustedes no tienen nada con qué obligarme. Bien, sin embargo, al final, décadas después, el comunismo cayó y la Iglesia continúa en pie después de 2000 años. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es ese reino que Jesús proclama? Bueno, pues es un reino muy distinto a los reinos de este mundo, a los poderes de este mundo, pero mucho más potente y mucho más fuerte, mucho más duradero, porque es eterno. Mi reino no tendrá fin. ¿Y cuál es esa potencia que tiene? La potencia de la verdad, del bien, la potencia en el fondo de Dios. El Evangelio es como esa semilla, el grano de mostaza, que es insignificante a la vista, pero que luego dentro tiene una potencialidad gigante y crece y se vuelve algo desproporcionado a su apariencia externa, que es minúscula. Bueno, pues eso es precisamente el reino de Dios, ¿no? Es precisamente esto. Jesús se pasó todo el tiempo de su ministerio hablando de un reino. Él hablaba del reino de Dios o del reino de los cielos. Él nunca dijo el reino de los judíos, ¿no? Que era lo que se esperaba, el reino judío que él tenía que liderar por ser el Mesías, y él decía que era el Mesías. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco de esto, pero Jesús rompe todas las expectativas, en este caso de Pilato, de los romanos, pero también de los judíos, una cosa muy distinta, ¿no? El Papa habla mucho acerca de una cosa que se llama la mundanidad espiritual, que significa precisamente cuando uno con unos argumentos religiosos, con un esquema muy religioso, está buscando precisamente cosas mundanas: poder, fuerza, influencia, y a veces muchos católicos podríamos caer en ese peligro de la mundanidad espiritual, de pensar que el éxito del Evangelio está en cosas puramente visibles, externas, ¿no? Y en tener relevancia social y en una cierta visibilidad y en un cierto aplauso, un cierto éxito, ¿no? Esto era en parte, esa mundanidad espiritual, podemos decir que era en parte lo que los judíos esperaban del reino que tenía que venir. Y Jesús, en cambio, insiste: mi reino no es de este mundo. No caigamos ni en la mundanidad política de los romanos, ni en la mundanidad espiritual de aquellos otros que estaban buscando un reino demasiado parecido a las expectativas del hombre. Las expectativas nuestras tienen que ser más ajustadas al Evangelio. Y esto es lo que Jesús quiere decir con estas palabras: mi reino no es de este mundo. Tengo un poder más fuerte. ¿Cuál va a ser ese poder? Bueno, ahora va a entrar en ello. Continúa el diálogo y Pilato le va a decir: pero entonces sí eres rey. Acabas de decir que tienes un reino, que aunque no sea de este mundo, que no entiendo qué es eso, pero entonces eres rey. Jesús responde: tú lo has dicho, soy rey. Todos los evangelios, más largos o más cortos, siempre refieren esta respuesta de Jesús a Pilato: entonces tú eres rey, tú lo has dicho, yo soy rey. Y es interesante porque Jesús, durante todo su ministerio, evitó a toda costa decir él: yo soy el Mesías, en lenguaje judío, o en lenguaje más romano: yo soy rey. ¿Por qué? Porque en ambos casos él hubiera sido completamente malentendido, hubiera sido interpretado desde un punto de vista puramente mundano. Y él quiso evitar a toda costa eso. Su reino no es de este mundo, y como los corazones no están listos, las mentes no están listas para entender este reino, y de hecho 2000 años después todavía
seguimos, incluso los que lo seguimos, siendo muy duros para entender su evangelio y para entender qué es este reinado de Cristo. Entonces, Cristo prefiere no usar nunca él ese término. Si él hubiera dicho yo soy rey, parecería como que está diciendo aquí mando yo tengo autoridad, yo tengo poder, yo tengo potencia, yo quiero dominar, ¿no? Él había dicho, los jefes de las naciones, los reyes de este mundo oprimen a los pueblos y los gobiernan con prepotencia. Los grandes de este mundo buscan oprimir a los demás, les dijo a sus apóstoles en otra ocasión, pero no sea así entre vosotros. Entonces el reino de Cristo es completamente diferente a esto que vemos en el mundo. Y entonces por eso aquí le responde a Pilato, tú lo has dicho. Es decir, no lo dije yo, pero sí es verdad, yo soy rey. Pero que conste que tú has llegado a la conclusión y que yo no he querido decirlo porque no me van a entender. Es por esto que Jesús evitó siempre decirlo. Él sí dijo, por ejemplo, yo soy el buen pastor, porque la figura del pastor es más humilde y se puede entender mejor qué tipo de gobierno, ¿no? Que es el pastor es un rey que es como un rey que gobierna, que guía, ¿no? Pero es humilde, es sencillo, es pobre y está para cuidar a sus ovejas, ¿no? Las guía. Pero es una imagen más adecuada. Entonces evitó usar la palabra rey, usó la palabra pastor, entre otras, ¿no? Prefirió esta, era más adecuada. Bueno, pues resulta que continúa la conversación y ya Pilato entonces va escuchando esto porque le dice, tú lo has dicho, yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces, aquí viene esto que nos va a revelar Jesús, cuál es esa potencia. Si no tiene potencia militar, si su influencia no es política y militar, entonces, ¿cuál es su fuerza? ¿De dónde viene esa grandeza de su reino? Y aquí nos lo va a decir. He venido a dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad, es decir, a mostrar cuál es la verdad sobre Dios, en primer lugar, la verdad sobre el mundo y sobre el hombre. Cristo ha venido a traernos esa verdad y no solamente a decirla, sino a dar testimonio, ¿verdad? Porque una cosa es decirla y bueno, será verdad o no. Otra cosa es dar testimonio. ¿Cómo dio testimonio Cristo? Sí, mostrando con signos quién es Él, con sus milagros, pero sobre todo dando testimonio hasta la muerte. ¿Y de qué va a dar testimonio? ¿De qué verdad? En el fondo, podemos decir que Cristo da testimonio del Evangelio, de que su Evangelio es la verdad, dando su vida, firmando con su sangre ese testimonio de una gran verdad. Esa gran verdad es que la humildad es más fuerte que la soberbia, que el amor es más fuerte que el odio, que la verdad es más fuerte que la mentira. Y en el fondo, él dando su vida hasta lo último, va a demostrar, después con su resurrección evidentemente, pero va a demostrar que hay una fuerza más grande que la prepotencia del poder. Y esto es lo que él ha venido a dar testimonio. Y su reino consiste precisamente en agrupar a todos aquellos que creen, que creemos, que esta es la verdad más fuerte, que este es el poder más grande, la humildad, la verdad, el amor, que la mansedumbre puede más que la prepotencia. Y claro, esto no solo hay que decirlo, hay que testimoniarlo. Y quienes más lo han testimoniado han sido precisamente los mártires. Mártir significa testigo, el que da testimonio de la verdad hasta la muerte. Entonces, pues esto es lo que hace el cristiano a imitación de Jesús. Y por eso Jesús continúa diciendo a Pilato que todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato está siendo confrontado, Pilato está dentro del pretorio, como hemos dicho, es como un diálogo que él en su interior tiene con Cristo y está siendo confrontado por su conciencia. Y en el fondo la conciencia que hace es ponernos de frente a la verdad. Y esto es algo que nos pasa a todos nosotros.
Y entonces, Pilato, ¿qué va a decir sobre esto? Va a responder, ¿y qué es la verdad? Porque se siente acorralado. Pilato se siente realmente en peligro, se siente de algún modo confrontado en su conciencia. Entonces él pregunta, ¿y qué es la verdad? E inmediatamente no deja que Jesús responda y sale y se va de allí y no permite que continúe esta conversación, porque realmente para él se siente en peligro de que va a tener que ceder ante esta verdad que Cristo le pone enfrente, le pone delante. Y entonces por eso creemos que al final de los tiempos Cristo volverá glorioso, como Hijo del Hombre sobre las nubes, vendrá glorioso para juzgar a vivos y muertos, para que el triunfo de la verdad y del bien brille, el triunfo del Evangelio brille en el mundo entero y someta a sus enemigos de una manera apabullante, para que definitivamente Él reine y su reino jamás tenga fin. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De las naciones gobiernan con prepotencia, mas mi reino no es de aquí. Mi amor vence las tinieblas. Se me dio todo poder en el cielo y en la tierra. Mi reino no tendrá fin. Soy el alfa y el omega. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tú lo has dicho, yo soy rey. Y yo para esto he nacido, para mostrar la verdad. Es para esto que he venido. El que es de la verdad es a mí a quien escucha. Quien quiera entrar en mi reino debe soportar la lucha. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Solo tú eres el Señor, porque solo tú eres digno del poder, honor y gloria por los siglos infinitos. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.